Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Buenos días a todos ustedes. Gracia y paz abundantes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto para mí nuevamente volver a recibirte en esta tu casa de la diócesis de Cuautitlán, aquí en la cabina de Radio San Juan Diego. Espero de todo corazón que te encuentres bien, en compañía de toda tu familia, de todos tus seres queridos, y que este día tan hermoso, un poco fresco, pero un día que no deja de ser, pues, otorgado por Dios, a quien le agradecemos el don de la vida, principalmente, y el don de la salud. Si por alguna circunstancia estás pasando por algún momento complicado en esta mañana, pues no te desanimes, no te desanimes. Ánimo, estamos orando unos por otros, pero también no pierdas la esperanza, porque el Señor siempre acompaña y educa también a su pueblo, pero principalmente lo acompaña. Quiero invitarte el día de hoy que pongamos en manos del Señor estos momentos de reflexión y de estudio, haciendo la oración del Congreso Eucarístico que se va a celebrar aquí en la diócesis de Cuautitlán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, que estás en medio de nosotros, presente y vivo en el sacramento del altar. Con gozo y gratitud nos disponemos a celebrar el 8º Congreso Nacional de Fe, de Amor y de Eucaristía, abierto a todos los fieles de nuestra patria para adorarte y reafirmarnos en nuestro camino de Evangelio. Como los discípulos de Emaús, te pedimos, quédate con nosotros, porque atardece, y reaviva nuestra fe. Contigo todo será distinto, en nuestras personas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Queremos caminar con San Juan Diego, hijo de nuestra tierra, guía de nuestros pasos, que vivió junto a la Virgen y junto al Sagrario, atendiendo a las necesidades de sus hermanos. Bendice a nuestro país para que formemos juntos una familia de hermanos en paz y prosperidad. Te lo pedimos por intercesión de quien se ha manifestado como Madre, Santa María de Guadalupe. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El programa del día de hoy se titula María, discípula y misionera. Vamos a ir descubriendo cómo ha sido María, la Madre de Jesús, la primer discípula del mismo Jesús, del mismo Hijo de Dios, es decir, de su Hijo, pero también su Dios. Y es que cuando nosotros hablamos de misión y de discipulado, estamos hablando de todas aquellas personas que por medio del bautismo Dios ha convocado para poder llevar el anuncio de su mensaje a infinidad de personas, para poder anunciar a Cristo, poder conocerlo, amarlo, pero algo también muy importante, poder testimoniarlo en la vida cotidiana
con coherencia, con claridad, con humildad, con gozo, pero también poder testimoniarlo con valentía. Ser discípulo es seguir a Cristo, es escucharlo, aceptar su palabra y considerar a Jesús como el único y verdadero modelo en el cual nosotros nos podemos inspirar y caminar y a su vez vivir en la obediencia de la fe. Así es que ser discípulo requiere un compromiso de parte de aquel que quiere seguir a Cristo. Ser misionero tendrá como objetivo anunciar a Cristo. Ser discípulo es seguirlo, escucharlo, aceptar su palabra. Pero ser misionero es anunciar a Cristo, mostrarlo a los demás, darlo a conocer, ayudarlos a que lo amen y de igual manera que en el discipulado, a dar un testimonio coherente de vida. Muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, la misión del Señor nos lleva a poder o a tener que enfrentar caminos y realidades muchas veces con dificultades, con obstáculos, con barreras. Ese es el camino de la misión, el camino de anunciar al Señor a los demás. Pero ese camino que muchas veces se presenta complicado, tendrá que ser a la vez superado. Todos esos obstáculos, todas esas complicaciones. Por eso, la persona que desee seguir a Cristo, que es el discípulo, y a la vez anunciar a Cristo, que sería el misionero, es decir, convertirse en discípulo y misionero, tendrá que ser una persona con convicciones muy claras de que realmente tiene que vivir lo que predica. Que a pesar también de los dones y los carismas que tenga, que posea, tiene que confiar plenamente en el Señor, pero a la vez comprender que Él solamente es el instrumento de Dios, nada más, y que el viñador es el Señor, que Él es el dueño de la viña, que Jesús es el que la maneja, el que la limpia, la poda, la tiene lista para poder permitir que todos los que lleguen a trabajar a su viña puedan ser realmente esos instrumentos como misioneros. En el Evangelio de San Marcos nosotros vamos a encontrar que el discípulo misionero va a ser aquel que Jesús le transforme la vida, pero también lo convierta a ser un mensajero gozoso del anuncio del Señor. De modo que San Marcos nos deja ver esta realidad con María. María es en realidad la primera y la perfecta discípula de Jesús.
Recordemos que cuando el ángel Gabriel le da a María el anuncio de que será madre del Hijo de Dios, María en ese instante, ella da un sí a Dios. María se adhiere al proyecto de Dios. Camina con el proyecto de Dios, camina con el mismo Dios. Y entonces comienza una misión que posteriormente su hijo continuará cuando llegue el momento adecuado. Y María, dice el Evangelio, que ella, después con prontitud, fue a visitar a su prima Isabel para poder auxiliarla, porque Isabel ya estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo, le faltaban 3 meses para cumplir, ¿verdad?, los 9 meses para que Juan el Bautista naciera. Entonces María, estando con Cristo en su vientre, se pone al servicio de la prima, pero María hace todo un recorrido. Y el Evangelio dice que se va por una región montañosa, y entonces María, pensándolo en ese recorrido, ¿tú qué crees? Necesariamente tuvo que ver, contactar, platicar con varias personas. Por ese caminar, por esa ruta, vamos a decirlo, que recorrió para llegar con su prima Isabel, tuvo que tener contacto con bastantes personas. Entonces María ya llevaba a la luz dentro de ella, al que era la luz, al que era el camino, la verdad y la vida. Y todo ese trayecto que María comienza a recorrer será el trayecto que el Hijo continuará y recorrerá en años posteriores, cuando ya sea el momento de que Él también comience su misión. Entonces tenemos a María como la primera y la perfecta discípula de este proyecto de Dios que el Hijo continuará después. Un recorrido que también después lo continuará el Hijo, que caminará por donde la Madre caminó primero. Y vemos en el Evangelio de San Marcos que será solamente San Marcos quien nos hace referencia de que Jesús realmente es el Hijo de María. Y esto hace que María tome esa importancia de ser la discípula cuando Cristo ya está llevando a cabo su vida pública, su misión. Vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 3. Y dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Vemos también en Marcos capítulo 3, versículo 31, que dice: llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Palabra de Dios. Nos deja claro aquí San Marcos que María es su madre. Pero también nos deja claro que el primer encuentro que Jesús tiene es con María, con su madre. Y ella será la primera en conocerlo a Él. Conocer esa misión, conocer el proyecto, y será también la primera que lleve a los demás a anunciar este proyecto,
a anunciar al Hijo, a darlo a conocer. Es hacer que después otros puedan dar a conocer al Hijo y santificarse con el Hijo. Por eso decimos, y la Iglesia dice, que María es la discípula, la primer discípula y misionera. En Marcos también, en el capítulo 1, versículos del 16 al 20, ya hemos dicho que María dio por comienzo esta misión, que después el Hijo iba a continuar. Vamos a verlo en Marcos 1, versículos del 16 al 20, y dice lo siguiente: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús entonces comienza con la misión de empezar a elegir a sus discípulos, pero es una misión que su madre comenzó antes, y que una vez que eligió a sus discípulos, pues él los llama, los invita a trabajar con él, a estar con él, los enseña y posteriormente los va a enviar a anunciar su mensaje pues a todos los pueblos. Así tenemos que el discipulado y la misión de Jesús pues se había iniciado ya con esta jovencita, la Virgen María, con su madre. Vemos entonces que María es ese modelo en el cual todo aquel discípulo y misionero debe de voltear a mirarla, debe de buscarla para que sea ella principalmente la que le indique cómo ser un verdadero discípulo, un auténtico discípulo y un auténtico misionero. Y decíamos en el programa de la semana pasada, cuando hablábamos de María como una mujer contemplativa, mencionábamos que esta parte de la oración de contemplación era una actitud que debe de acoger, que debe de realizar el auténtico discípulo de Cristo. Pero ¿cómo va a aprenderlo? Mirando a María. Entonces, ¿quieres ser un auténtico discípulo? Mira a María, mira a tu madre. Porque María supo ser la primera y supo ser también esa primer misionera. Supo llevar al Hijo a los demás, y el Hijo todavía no había nacido. Lo llevaba en su vientre. Sin embargo, ella, todo el recorrido, todo el camino que hacía mientras el Hijo se gestaba en su vientre, fue siendo ella misionera, fue siendo y llevando la luz para los demás. Por eso también de esta manera podríamos decir que el discipulado y la misión de
de María como la primera, pues eso no la exentó de los problemas, de los obstáculos, de la misma misión. Y tampoco le quitó que María también estuviera viviendo las pruebas de la misma misión. Dice San Pedro en su primera carta, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 7, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesús. Entonces podríamos decir que la fe de María también fue probada a fuego en el crisol. No olvidemos esa parte de la cruz, de ese momento de la pasión, ese momento en donde ve al Hijo todo lastimado, todo sangrado, desfigurado. Como discípula y misionera ha tenido que emprender un camino, pero un camino que también tuvo que enfrentar con sus dificultades, que no por ser la madre del Hijo de Dios estaba exenta e iba el camino a serle más tranquilo y más llevadero. No. En la vida cotidiana de María sucedían también obstáculos y cosas que ella tenía también que ir madurando y seguir caminando. Y María entonces podemos decir que esa fe también fue probada, como dice San Pedro, a fuego en el crisol, para que fuera un motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. María entonces tiene una entrega y una disposición a acoger la llamada del Señor que le hizo el ángel Gabriel en ese momento del anuncio. Entonces, María, misionera y discípula, como es considerada por el magisterio de la Iglesia. Bien, pues vamos a ver hasta aquí sus saludos, y también me gustaría que nos pudieras compartir si tú ya eres discípulo y cómo te ha ido en ese discipulado. ¿Estás apenas nada más siguiendo a Cristo? Porque es un proceso. ¿Sigues a Cristo o ya estás en la misión, ya lo estás anunciando? ¿Cómo ha sido tu caminar? ¿Qué has encontrado en esta experiencia a la que el Señor te ha convocado? Me gustaría que nos lo pudieras compartir. Gracias, Nancy. Teresa Celina dice, buenos días, feliz viernes. Hola, Tere. Así es, feliz viernes, Tere, porque pues bueno, el Señor nos permite poder estar aquí compartiendo la fe mutuamente y eso ya es una alegría. Eduardo Mar, buenos días. Hola, Marquitos, buenos días. Reina Chávez Martínez, hola Reina, qué gusto poder saludarte por este medio. Vero Geek, hola Vero, qué hermosa rosa, muchas gracias. Cristina Lázaro, Cristi, qué gusto, un fuerte abrazo para ti y tu familia. Giselle Zamoro, buenos días, gracias por compartir esta enseñanza y carguemos nuestra cruz, amor y paciencia. Hola Giselle, así es. Carguemos esa cruz, ese amor y la paciencia, pero siguiendo a María como modelo, porque cuando comprendemos por medio de la Madre de Cristo esa paciencia, esa cruz de la que hablas, realmente que la vida cambia. La mirada es otra, es distinta. No dejas de vivir
todo lo que el día presenta, pero tu mirada ha cambiado, la manera en que lo abordas. Entonces, en lugar de maldecir el día, se convierte en estar bendiciendo y alabando al Señor por lo que se vive. Por eso, no dejemos de mirar a la Madre de Jesús, que es nuestra Madre, para que sea ella quien nos enseñe a mirar con sus ojos la presencia de su Hijo. Araceli San Juan, buenos días a todos. Hola, Ara, te mando un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien, que todo vaya bien de todo corazón. Espero que así sea. Gracias, Nancy. Bien, entonces estamos hablando de que ¿quieres ser misionero? ¿Quieres ser discípulo? Muy bien, bienvenido. Bienvenido al, decimos, al equipo, al grupo de quienes decidimos seguir y anunciar al Señor. Pero no miremos a nadie para poder serlo. El modelo es nuestra Madre, porque ella es la primera y la perfecta discípula y misionera de Jesucristo, y nadie mejor que ella lo conoce. Nadie mejor que ella sabe que Dios cumple sus promesas, y nadie mejor que ella sabe qué camino seguir, por dónde ir, hacia dónde mirar, cómo mirar, para ser un verdadero y un auténtico discípulo. Y también no olvidando que ella pasó pruebas muy fuertes, muy dolorosas. Experimentó el sufrimiento al ver a su hijo en la cruz, al verlo todo lastimado, imagínate. Si nosotros como madres, con poco que le puede pasar al hijo, nos mortificamos, nos parte el alma, ahora imagínate ella. ¿Qué te quiero estar diciendo con todo esto? No asustándote ni diciendo, no, mira, no seas discípulo ni misionero, porque mira lo que vas a vivir. No. El Señor convoca, y a final de cuentas, mira, no depende de nosotros el seguir a Cristo. El Señor llama, el Señor convoca, como lo hizo, nos dice San Marcos, como los convocó a ellos, como fue por ellos, como los invitó. Entonces, discípulo, el Señor te llamará cuando sea el momento, el Señor te convocará, dirá tu nombre, lo pronunciará y se quedará a espera de tu respuesta. Así es que tampoco depende de nosotros, pero si dices sí, ten la certeza y la seguridad de que el camino por el que te lleva por medio de su madre es un camino seguro, adecuado, y en el que tengas la plenitud, que es el camino que te lleva hacia el encuentro del Padre. Entonces, María con su fe llega a ser esta primer miembro de esa comunidad de creyentes en Cristo. Y también María se hace colaboradora de ese, pudiéramos llamarlo así, renacimiento espiritual de los discípulos de su Hijo. De los discípulos de su Hijo. La Virgen María obra de una forma muy admirable esta parte del discipulado, porque ella tiene una perfecta obediencia a las indicaciones del Hijo. Pero ella ha venido ya durante un buen tiempo, hemos dicho en programas anteriores, María todo lo guardaba y lo meditaba en el corazón. A María no se le pasaba nada de lo que ella vivía cotidianamente. Y María aprendió y empezó a ver la presencia de este Dios con el que ella se había comprometido
para llevar a cabo su plan, su proyecto, entendió, aprendió y comprendió a ver a Dios donde aparentemente no está. Entonces, María en esta obediencia ponía atención a la palabra de Cristo, porque no olvidemos que Cristo también era su Dios. Y aprendió a escuchar a Dios, a obedecer, a renunciar y a acoger la voluntad de Dios. Y claro que la acogió y nos dio muestra no solamente en los momentos de gozo, que es los que hablamos de en los misterios gozosos, no solamente en donde hay alegría, sino María también asumió, aceptó la voluntad de Dios en esos misterios dolorosos, en donde vio al Hijo lastimado. Entonces, María en su vida creyó realmente, como el ángel le dijo, para Dios nada es imposible. Se lo dicen en el momento que le da la noticia de que ella será madre del Hijo de Dios. Le dice, pero para Dios también nada es imposible. María creyó eso realmente, creyó que nada es imposible para Dios. Se abandonó totalmente en las manos de Dios. Y entonces, de ese creerle a Dios, de ese confiar en Dios, sin dudar, es que da esa respuesta, pero ya con una experiencia en ella, en su silencio, en sus meditaciones, en esa manera de contemplar cada acontecimiento que vivía de la vida cotidiana, que entonces ella le expresa a Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase según tu palabra. El discípulo tiene que expresarle al Señor de igual manera: he aquí la esclava del Señor, hágase según tu palabra, porque confío en ti, porque acojo tu voluntad. Por eso te menciono, bienvenido al discipulado, bienvenido a la misión. El Señor te ha convocado, ha pronunciado tu nombre. No has llegado por casualidad. Tu nombre ya fue pronunciado. Bienvenido. Pero será acoger la voluntad de Dios y será creer en sus promesas, creerle a Dios. Y es lo que María hizo. Y mirar a María como la primera y la perfecta discípula y misionera. Así es que María, al ser la continuadora también de la misión de su Hijo, María forma misioneros. Entonces, aquellos que apenas seguimos a Cristo, pero que ahora el compromiso ya es un poco más grande y te invita ahora a misionar, es decir, a anunciarlo a otros que no lo conocen, que no lo han escuchado, que no han experimentado su amor. Entonces ahora María sigue continuando con la misión del Hijo a formar misioneros, a darle al mundo esa luz que es su mismo Hijo. Así es que si alguien inició una obra y no renunció a ella, a pesar del camino tan, ¿cómo le podremos decir? Vamos a llamarlo pedregoso, tierroso, subidas y bajadas. A pesar de los sufrimientos que le ocasionaron, esa es María. María jamás ha renunciado, nunca renunció a la misión. No dijo, no, yo hasta aquí tiro la toalla. No, yo ya no continúo.
Hay que sigan los demás. Ya no, es muy pesado. No pasa nada. No hay cambios. No, María no hizo eso. Por eso, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 65, menciona lo siguiente. Déjame leértelo. Dice, los cristianos por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtud. Entre esas virtudes, su entrega radical por la obediencia al plan salvífico de Dios. Se hace fiel discípula misionera del Señor. Aprender a ser discípulos y misioneros de Jesús, hay que tener presente que la vida se alcanza y se madura a medida que se entrega la vida a los otros. Eso es la verdadera misión. María nos entregó la vida, que era Cristo. Nos dio la luz, que era Cristo. María, como dice la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, tuvo una radical obediencia al plan salvífico de Dios. Por eso la hace una fiel discípula misionera. Si alguien sabe serlo, es ella. Entonces ella nos dice cómo serlo. Cómo no andar en el ahorita, no, pero después, pero ya no, pero mejor sí, pero como por ahí dicen, ser tibios. No, María, una mujer con convicciones muy claras, con objetivos muy claros, con una confianza plena al proyecto salvífico de Dios, y una mujer que nunca dejó de mirar a Dios, de dejarse acompañar y de meditar y contemplar todo lo que vivía. Así es que, por eso los santos padres de la Iglesia dicen lo siguiente: María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libre. Ser un auténtico misionero y tener a María como la gran misionera debe llevar a todos a ser verdaderos portadores de Cristo, capaces de llevarlo a los demás. ¿A quiénes? Pues aquellos hombres, aquellas mujeres que aún todavía no lo conocen, que aún todavía no han tenido el encuentro personal con el Verbo encarnado. Es increíble, pero estamos en el año 2023, donde la etapa y la era de las comunicaciones y la era digital tecnológica ha tenido un avance y un desarrollo magnífico y muy beneficioso para la humanidad, también con su parte negativa, pero una manera de poder tener el conocimiento y el encuentro con el Señor, y resulta que no es así, que estamos en el 2023 y que todavía existen hermanos, hombres y mujeres, que aún no conocen y no han tenido la experiencia con Jesucristo, con Jesús resucitado. No han experimentado el amor de Dios, no saben quién es Dios, no saben cómo ama a Dios, no han descubierto que ellos han sido amados primero y que por ese amor
fueron llamados a la existencia, pero aún no lo descubren. Entonces, es un poco algo que nos puede estar cuestionando, cómo teniendo tantos medios y teniendo, pudiésemos decir, bastante tecnología para comunicarnos, no conozcan al Señor aún. O inclusive, hasta me atrevo a decir, quienes estamos dentro, aún todavía no lo conozcamos realmente y verdaderamente. Entonces, María supo asumir con valentía la misión, a pesar de todas las vicisitudes, todo lo que se le presentó en el camino, todo lo que había en ese proyecto, en ese plan de salvación que Dios le presentó en el momento de la anunciación. María lo asumió con valentía. Y María entonces, de una manera inmediata, contempló las actitudes del Maestro. Las contempló, lo escuchaba, aprendía de él. No perdamos de vista que Cristo es Dios y María escuchaba a Dios. Aprendía, ponía atención a su palabra. Y después también escuchaba quizás a este Maestro, a este Cristo, con sus discípulos en un lugar aparte, enseñándoles, explicándoles. Y posteriormente también mira que los manda a la misión, que los manda a anunciar el reino de los cielos. Así es que vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 4, que Jesús les dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. Son las actitudes que dejan también una evidencia de todas las acciones de María como modelo muy claro de discípulo y de misionero, que posteriormente el Señor va a ratificarlas con sus discípulos. Les dice: pónganse en camino, pónganse en marcha, no se detengan por el camino. Y María dice: hagan lo que Él les diga. Una obediencia total como discípula a la palabra de Dios. Una mujer que es madre de Dios, pero también es madre de todos nosotros. Pero es una mujer que también es morada del Espíritu Santo y un modelo muy perfectísimo del discipulado y de la misión. Estamos por vivir Pentecostés, si Dios nos permite, la semana que entra. ¿Y quiénes están reunidos en ese cenáculo a puerta cerrada? María y los apóstoles. Una mujer que supo llevar la misión, y esa mujer que les enseña a los apóstoles a ser verdaderos discípulos y posteriormente a animarlos a la misión, a continuar lo que el Hijo dejó, y que actualmente también con nosotros, con cada uno de aquellos que el Señor convoca
a ser discípulos y misioneros, también María nos enseña, nos alienta, nos anima y nos dice cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Entonces, pues yo te invito a caminar con María para poder ser un buen discípulo y misionero. Nancy, tenemos tiempo para los saludos y posteriormente pues ya nos vamos despidiendo. Se pasó rápido el programa. Coco Aparicio. Gracias. Soco Honorato dice: gracias por ese llamado. Gracias por compartir. No, al contrario, por escuchar. O sea, esperemos que algo de lo que aquí hablemos sea beneficioso para ustedes. Gracias. Ricardo Romero dice: buen y bendecido día. María, tan llena de gracia, con esa fue a prueba de todo, aceptó todo ese sufrimiento de madre al ver cómo martirizaban a su hijo, y aceptó sin ningún reproche. Sí, Ricardo, porque lo entendía. Entendía, asumía y tenía que abrazar toda esa cruz. Brenda Dañez, buenos días, Vicky. Hola, Brendita, buenos días. Gracias por conectarte. Gracias, Nancy. A ver, ¿dónde voy? Ok, dice Coco. Es que... Ay, sí, estas redes de verdad. Dice: Virgen María, intercede por nosotros, ok, ante tu Jesús, tu Hijo amado. Sí, Coco, que sea ella quien nos enseñe a poder seguir a su Hijo. Tereselina dice: María, nuestra Madre, y ella lleva a Dios. Sí, lleva a Dios. Coco dice: aprendamos de nuestra Madre a conocer más y seguir a Cristo. Sí, Coco, de verdad que sí. Tereselina, muchas gracias, no, al contrario. Gracias a ustedes por la paciencia, por la escucha, por interactuar en el programa. Compartimos la fe unos con otros. Tú también ciertamente tendrás una experiencia muy vasta del Señor, de tu conversión, de cómo es que fuiste llamado al discipulado, cómo es que has sido misionero y sin saber nada. Pero el Señor capacita a su gente, y su madre está para decirnos cómo. Pues yo te agradezco mucho de todo corazón tu presencia en el programa, tu participación, pero principalmente el gran amor que le tienes al Señor. No dejen de amarlo, de creer en Él, de creer en sus promesas, de confiar en Él, a pesar de las adversidades y a pesar de cómo estemos. El Señor cumple sus promesas y su madre también nos acompaña. Les hago una invitación cordial hoy están cordialmente invitados a la celebración eucarística de las 6 de la tarde con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. No sé, Nancy, si me quieras quitar para que puedan ver el... Gracias. Sí, los invitamos entonces a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, a todos los comunicadores de la diócesis. A las 6 de la tarde será la celebración eucarística aquí en Catedral de San Buenaventura. Va a celebrar la misa el padre Aarón Palma. Y también los invitamos a todos los comunicadores, locutores, comunidad Shema y todos los fieles que gusten asistir de las parroquias de toda la diócesis el domingo 21 de mayo a las 9 de la mañana, la celebración eucarística con nuestro obispo Efraín Mendoza Cruz. Estar reunidos todos en esa comunión
como comunicadores por esta Jornada Mundial de las Comunicaciones. Se les hace una invitación, asiste con tu familia. ¿Qué podemos ganar? Pues una bendición muy grande que es la del Señor, y que nos pueda el Señor decir cómo ser discípulos y misioneros, y que su madre nos acoja y nos enseñe para poder llevar a cabo esa misión de comunicador. Yo sé que puedes, te esperamos de todo corazón. No falten. Muchas gracias. Cuídense mucho, no se expongan innecesariamente. Les agradecemos la atención y la presencia. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo dentro de 8 días. Dios los bendiga. Mi nombre es Virginia Alvarado. Gracias, Nancy. Tu programa, ¿dónde estás? Ojalá puedas decir en misa, con el obispo y el padre Aarón. Hasta pronto. Gracias. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live, y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.